Buenos días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 7, y también la carta de Gálatas, el capítulo 5, Romanos 7, versículo 15 hasta el 25, y después leemos Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16 al 25, y lee así la palabra de Dios. Usted tiene los versículos correctos en su pantalla. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la preciosa palabra de Dios. Padre Santo, en esta mañana otra vez queremos pedirle encarecidamente que nos conceda el ministerio de iluminación y de aplicación, de convencimiento de tu Espíritu Santo, que nos traiga una vez más a los pies de Cristo. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si alguien me preguntara: pastor, ¿por qué usted cree la Biblia? ¿Por qué usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es el libro que uno tiene que seguir? Yo no veo a Dios. ¿Qué me dice usted para yo convencerme de que la Biblia es verdad? ¿Alguien tiene esa pregunta? Algunos de nosotros no la hacemos, pero en nuestro corazón estamos como a ver qué va a decir.
Es como me recuerda en los años a la antigüedad, cuando el profeta Elías se para delante del pueblo y le dice: si Jehová es Dios, síguelo, pero si Baal es Dios, entonces síguenlo a él. Y que el pueblo entonces se queda así, sin decir nada. Y si hay un versículo en la Biblia que me enseña que Jehová es Dios y no hay escapatoria, es Romanos el capítulo 7 y su versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Y detrás, y el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Que la realidad en el corazón del ser humano, no importa su fe, su creencia, no importa si usted sea pentecostal y habla en lenguas, no importa que usted sea católico y es mejor amigo del Papa, no importa que usted sea pastor, evangelista o cualquier religión que usted siente el Espíritu de Dios, su vida es caracterizada porque hay cosas que siendo malas usted las hace, y cosas que siendo buenas usted no las hace. Y si yo estuviera en Calcuta, o estuviera en Bolivia, o estuviera en Cuba, o estuviera en Puerto Rico, estuviera en cualquier aldea de gente pobre y que no ha llegado el cristianismo ahí, que yo con Romanos 7 pudiera decirle: ¿no es esto verdad en usted? Hasta el caníbal tiene sus deseos que saben que están mal y no los puede hacer. La clave no es en esta mañana ¿qué cree usted? La clave es ¿qué hace usted? Todos estamos contra el pecado, pero todos nosotros tenemos que reconocer que al final yo creo contra el pecado, pero yo hago por el pecado. Y Pablo tiene en el Evangelio la solución a ese mal. Es tremendo. ¿Cómo no ser creyente? ¿Cómo no ser una persona que el Evangelio llena tu corazón? Es la única respuesta a lo que todas las religiones tratan de hacer. De librarte a ti, de darte la calma o la karma o lo que sea, de que usted pueda salir de lo que usted hace. No es lo que usted quiere hacer. Es lo que usted quiere hacer muchas veces. No es lo que usted hace. Usted y yo necesitamos, quizás yo más que usted, una buena plática con Dios mirándonos al espejo. No solamente al espejo de el baño, sino al espejo de su palabra, para poder andar sabiamente, correctamente, victoriosamente, bíblicamente, evangélicamente, espiritualmente, como creyentes, no como otra religión, sino como Cristo que ha entrado al corazón. Necesitamos a Romanos capítulo 7 y Gálatas capítulo 5. Es la lucha, estos pasajes me hablan a mí del conflicto universal del ser humano, me hablan a mí de la demarcación real, las marcas que revelan que esto es real en nuestra vida. Y tercero, que el poder, me hablan los versículos de una vida auténtica cristiana. Mire conmigo esta primera idea que miro yo aquí. Para nosotros vivir como creyentes necesitamos tener un claro concepto de que el conflicto es universal. Que usted nunca llegará a un punto en su vida, nunca va a encontrar una iglesia, bájese de esa nube, donde no haya en usted y en otros la evidencia de lo que caracteriza al ser humano. Toda religión en el mundo, aún religiones no cristianas, aún el cristianismo es una manera de tratar
con la condición universal. Dios ha permitido que en el corazón del ser humano esté esta incógnita, esta lucha que no se puede resolver. No se puede resolver porque hubiera otro Salvador si usted la puede resolver. Y el único que la resuelve es Cristo. No, ¿qué cree usted, hermano o hermana? Sino ¿qué hace usted? Y segundo, con esa idea de qué hace usted es cómo se siente usted. Y la Biblia entonces me deja saber cuántas veces nuestra mejor resolución ha sido sacudida de ese sueño por el brusco despertar de lo que quiero, no hago. Y cuántas veces las promesas que hemos hecho los unos a los otros no han sido quebrantadas por un fuerte choque con lo que no quiero, eso es lo que hago. Y la realidad universal de este versículo está en todos nosotros, porque el que escribe estos versículos es el apóstol Pablo, y una y otra vez más dice: yo, lo que hago no lo entiendo, yo. Este es él abriendo su corazón delante de Roma, delante del mundo, delante de donde está la gente mejor vestida. Yo, el apóstol, mire la lucha que tengo para traer a estas personas que por fuera parecen algo, pero por dentro somos iguales y peores, a no ser por la misericordia y la gracia, que la salvación no es por usted. La Biblia entonces me recuerda a mí que alguien ha dicho que el corazón humano, este pasaje, el corazón humano tiene una grieta, tiene un subterráneo y peligroso cisma, como están muchas ciudades de nuestros países y aquí en California, edificadas bien hermosas, y todo el mundo dándole como que todo está bien, pero por dentro, subterráneamente hay una rajadura, hay una grieta que de vez en cuando se mueve y se siente en la vida. Y esa rajadura, esa grieta profunda, Pablo dice, es la carne. Miren lo profundo de esto. Mire el versículo 18, el Romanos 7, el versículo 18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mí no mora el bien. Subraye, o en su mente, el bien no mora. En mí no mora el bien. Nosotros dijéramos, pues claro, hermano, nadie es perfecto. Uno le puede decir a la esposa: en mí no mora el bien. En otras palabras, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. En mí no soy una persona perfecta. No mora el bien, lo perfecto, el bien no mora en mí. Hay cosas buenas, pero no todo perfecto. El bien no mora en mí. Dice la Biblia en el versículo 20, el pecado va a un nivel más profundo. No solamente el bien no mora en mí, sino en el versículo 20, si hago lo que no quiero yo, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No solamente el bien no mora en mí, sino que el pecado mora en mí. Y mira el versículo 21, esto te mata. El mal, al versículo 21 al final, está en mí. ¿Cuántas personas dijeran eso? ¿Cuántas personas tuvieran la autenticidad de vida? Es decir, no solamente no soy perfecto, hermano, yo no soy perfecto, pero también el pecado está dentro de mí, ahí te vi. Pero tercero, el mal está en mí. No solamente el pecado, no solamente el no bueno, sino el mal. El versículo 24 lo lleva a un nivel más. Miserable de mí. ¿Cuánta gente usted no le dijera: qué miserable? Miserable por lo que hiciste. Qué miserable eres. Y la Biblia me está diciendo a mí: el conflicto de todo
de todo hombre y toda mujer que conocen a Cristo es este conflicto clásico entre la carne y el espíritu. Que no es necesariamente como el inconverso. El inconverso es una persona que no tiene al Señor. Pues si hace algo malo, dice, ay, si me agarran, yo no tengo como que esconde, porque está, o la conciencia, uno debo de hacer eso más. Pero la lucha del creyente es no solamente en tu conciencia contigo mismo, sino es en como dos naturalezas, la carne y el espíritu. Y el Espíritu de Dios, que no te suelta, aunque tú y yo en ciertas áreas ya lo hemos soltado a Él hace rato. Pero Él no te suelta, porque todavía está la lucha entre la carne y no puedes hacer lo que tú quieres. La vida cristiana entonces incluye esta realidad que Pablo dice: en mi carne, esto es, en mi carne no mora el bien. Un aspecto permanente del pecado en tu naturaleza como ser humano, tu esencia, tu carácter, tu corazón, tu espíritu, tu alma dentro de ti. Si tú te cortas la mano, tú sigues apuntando de ti. Tú te cortas la otra, tú todavía sigues apuntando de ti. Te cortan los pies, todavía te apunta a ti. Te sacan un ojo, todavía tú te apuntas a ti. Es en ese apunta a ti donde está esta dinámica que se llama la carne, que es entonces la persona dentro de nosotros con deseos y pasiones. Es como si fuera un hombre, como si fuera una persona que tiene sus propias opiniones y sus ideas y sus sueños y sus imaginaciones. Y la Biblia me dice en el capítulo 5 de Gálatas, el capítulo 5, versículo 17, que así como el Espíritu de Dios desea, es una persona, que así la carne está, los deseos del Espíritu, los deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu. Dentro de una misma persona, en todo lugar, pero aún permanece dentro del creyente espiritual. Con el apóstol Pablo no había como él, hablaba más en lengua que todo el mundo. Y la Biblia me dice a mí que esto en mí no mora el bien, mora el pecado y el mal. Yo no soy todo lo malo que pudiera ser, pero no soy todo lo bueno que aparento ser. Eso es una realidad de todos nosotros. A través de la historia, el cristianismo, juntamente con todas las religiones, pero el cristianismo también ha traído su perspectiva a la lucha real de que hay cosas que uno ha prometido por bien que va a hacer, y después cuántas resoluciones no han fallado en nuestra vida porque nosotros hemos encontrado que lo que yo quiero, eso no fue lo que hice al final. Después en enero comienzan toda la gente diciendo que van a bajar de peso, etcétera, etcétera. Y después cuando yo voy al gimnasio donde yo hago ejercicio, pues está lleno, enero está lleno. Viene febrero y uno dice, bueno, quizás es que el frío aprieta. Luego viene marzo, que ya empieza a ser un poquito más bonito y la gente no aparece. Y después viene abril y no hay nadie en el gimnasio. Y la idea es que las resoluciones que tomamos, te voy a ser fiel. Y la intención era real, no era mentira. Es nada más que cuando usted se casa, para tomar ese ejemplo, usted se casa con un pecador, se casa con un individuo, se casa con un ser humano, que en donde uno quiere hacer lo bueno. Encuentro, dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 7 de Romanos, encuentro que al querer yo hacer el bien, yo quiero hacer el bien, pero no es lo que usted quiere, es lo que uno hace, no es lo que usted cree, es lo que uno hace. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Acuérdense de la serie que hemos estado dando de la mujer sorprendida en adulterio. El Señor le dice, no te condeno, ve y no peques más. Y la chica
al irse, pues perdonada. Todos nosotros decimos, mira que el Señor te dijo no peques más. Pero la realidad es que, ¿cómo va ella a no pecar? Es la pregunta. No, la pregunta no es, no peques más. Sino, ¿cómo tú vas a poder hacer eso? Y la Biblia entonces me contesta en Romanos 7 y en Gálatas capítulo 5. Me dice la palabra de Dios que el ser humano, el creyente específicamente, es alguien que tiene un solo ser adentro. Tú eres un espíritu adentro del alma, tu corazón, pero que tu corazón y tu espíritu es influenciado por dos fuerzas que están opuestas entre sí. Para explicar esto, a través de los años el cristianismo ha sacado buenas ilustraciones. Y me acuerdo, usted ha escuchado de un escritor escocés, poeta también, que se llama Robert Louis Stevenson, que en los años 1886 escribió una novela tan buena, escrita en el lenguaje de ellos, pero traducida al español, que se llama El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Ese es el título en español. Y está en inglés, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y está en chino y está en todas las naciones. Esa novela es tremenda porque es una manera de explicar. El hombre en los 1886 está explicando la dinámica de que usted y yo padecemos, dada aquí en Romanos y en Gálatas. Y se acuerda de esa como funny o algo de risa, pero también cuando usted piensa, no, eso es una obra literaria que explica algo que no es gracioso. Es este doctor conocido como el doctor Jekyll, que todo el mundo se quita la gorra y delante de él es un hombre respetado en la comunidad, es una persona pues doctor en aquel entonces, es tremendo, pero tenía tendencias malas que él sentía en su vida. Por fuera era una persona, y por dentro, cuando estaba en su práctica, le venían cosas a su mente. Y él entonces quería hacerlas, pero se sentía presionado o cautivado pero tengo mi práctica y mi vida social. Y él entonces dice, ¿cómo pudiera yo como hacer esto sin que me afectara en el otro lugar? Me recordar una cosa, uno de sus problemas y sus ídolos en su vida es aquello que usted haría si nadie lo supiera. Si nadie supiera algo en su vida, lo hiciera usted. Y uno dice, bueno, ¿y si nadie se va a enterar? Ahí está el señor Hyde. Y él entonces en su novela inventa una medicina que al tomarla lo divide y se convierte por la mañana en el doctor Jekyll y por la noche es el señor Hyde de esconder. Y como por la noche pues vive una vida loca. Y por la mañana él regresa a su verdad. Y su deseo era de que lo bueno en mí no moleste lo malo cuando yo lo esté haciendo. Y que lo malo en mí no me moleste a mí cuando yo esté haciendo lo bueno. Y la historia, usted lo conoce, este hombre pues vive dos vidas. Y finalmente dos personajes salen y finalmente él dice que una vez estaba sentado en un parque, hay una persona que como menciona esto y dice, estaba sentado en el parque y él ve que como que los pies ahí se le va saliendo así como el monstruo adentro de él, y él dice, y encontré que el mal en mí era 10 veces peor de lo que yo creía que yo era. Haga usted un pecadito y usted va a ver que ese pecadito, peor todavía. En los detalles de esa
de esa aventura. O la Biblia me enseña a mí que el apóstol Pablo nos revela una realidad humana de la persona salva. Mire hermano, conócete. Dentro de nosotros hay una capacidad de hacer y querer el mal y tenerlo bien escondido. Excepto cuando el cristianismo entra a nuestra vida. Que Jekyll se le dice, bájate de esa nube, tú necesitas a Cristo. Y al Hyde, el malo, Cristo te ha salvado. Y de pronto los dos extremos que hay en tu vida, lo bueno en ti, no quiere aceptar lo malo que hay en ti y castigamos a los demás. El apóstol Pablo nos da a nosotros el espejo con quien usted se necesita mirar. No se compara al hermanito al lado de usted. Usted no lo conoce. Está San Agustín, otro escritor que escribe un libro que se llama Confesiones. Si usted tiene problemas con pecado, etcétera, lea eso. Le va a salvar miles de dólares yendo a un consejero. Confesiones. Y él dice que una vez en su casa, ellos tienen atrás en el patio donde él vivía, pues tenía árboles de peras. Y que al lado de él había un hombre que tenía también unos árboles con peras. Y que sus peras eran mejores que las peras del otro. Pero él dice, una vez salté, como muchacho, salté el patio y me fui y me robé las peras del vecino y me las traje. Dice, y cuando las traje, las tiré porque no eran tan buenas como las mías. San Agustín, quien es un tremendo pastor en la iglesia, dice, y me puse a pensar, why did I do that? ¿Por qué hice eso? No eran porque las peras estaban mejores que las mías estaban mejores que ellas. Y al final él dice, porque al final en mi corazón me di cuenta que detrás de todo lo que uno hace está el deseo de yo quiero hacerlo. Y Dios ni te para. Y Pablo está diciendo en ese conflicto de que hay peras allá y dice, pero ¿para qué yo tengo en mi casa, tengo mejores peras? Pero uno de todas maneras brinca y cuando está comiendo las peras ni le gusta, ni te da el placer que tú tenías pensado. Es porque uno hace eso. Y San Agustín decía, porque uno al final de todo, uno quiere, y él decía al final, uno quiere ser Dios. No quiero a alguien que me diga que sí o que no. Y la Biblia me dice, lo que quiero hacer, eso no es lo que hago y lo que no quisiera hacer. Encuentro entonces una ley, así como los 10 mandamientos es una ley de Dios. Así como la ley de gravedad, ahí está. Encuentro una realidad, dice el apóstol, que en mí, dice, adentro de mí, no solamente no mora el bien, no solamente el pecado está en mí, sino el mal. Hay una ley que el mal, yo soy mi peor enemigo en todo lo que yo hago. Y la Biblia entonces, mire, si usted se va a casar otra vez antes de arreglar su segundo matrimonio, usted tiene que pensar en qué fue lo que destruyó mi primer matrimonio. Y no piense que, si yo cambio de chica, una último modelo, pero usted se va a casar entonces con la última modelo. Y lo que es igual no va a ser la modelo, porque ahora es otra. Lo que va a ser igual es usted con la nueva, última modelo. Y uno tiene que entonces conócete, dice la palabra de Dios, que el problema no son ellos, no es él, que el problema es algo que me molesta a mí y algo que yo quiero y como que voy a arreglar a los demás, pero en verdad, si usted tuviera arreglado usted, pues usted no tuviera que arreglar a nadie. Y uno dijera, ahí está, la vida cristiana es una realidad de una lucha dentro, y esa lucha, para decir, pastor, yo no tengo esa lucha, mírela,
Eso, la lucha demarcada realmente en Gálatas capítulo 5. La palabra de Dios me habla de la evidencia de que nosotros no podemos hacerlo haciéndonos los doctores Jekyll, porque todavía está el Mr. Hyde, que la Biblia me está diciendo las obras de nuestra vida, que se manifiestan en actitudes en nuestra vida, que se manifiestan en moods, en como sentimientos que vienen a nuestra vida, revelan en qué es la fuerza que está llenando el combustible de tu corazón. El corazón, Dios lo cambió, pero el programa que está corriendo ese corazón, o es el Espíritu Santo, o es la carne. Lo que no mora, el mal que está en mí. Y la Biblia me dice, pues las evidencias son entre las obras y el fruto del Espíritu Santo. Doble en su Biblia ahí en Gálatas capítulo 5. Y la palabra de Dios, ahorita regresamos a Romanos 7 otra vez, pero Gálatas capítulo 5, la Biblia me dice que en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, usted no puede ocultar lo que finalmente sale. Esa cisma, esa crack, esa herida, ese rajamiento dentro de nuestro corazón que tiene esa cortada en nuestra vida, que eso suelta su humo, su veneno. Y el veneno se te cuela en tu manera de pensar, en cómo sentimos. Y usted se siente que es usted. Nunca uno dice, el diablo me está hablando. No, es usted quien está haciendo eso. Es usted quien está pensando. La Biblia dice, cuando Pablo está hablando, él dice, no soy yo el que hago, sino soy yo el que no hago. Que no es como que es otra persona, es uno mismo, que es entonces controlado por o la carne, el humo de esta grieta, o somos controlados por el wind, el viento del Espíritu Santo. Y la Biblia entonces me enseña, mire conmigo en el capítulo 5, el versículo 19, me dice en el versículo 17 que hay un deseo de la carne que es contra el Espíritu, y el Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Nunca hay paz para el creyente cuando en nuestro corazón todavía estamos en este mundo. Siempre hay una lucha que usted tiene de recordarse de que necesito cambiar estas áreas en la vida. Si usted ha llegado a un punto donde usted entra como perro por su casa en la iglesia y todo es carne en usted, y nosotros, como que todo el mundo tiene que someterse a mi estilo, la Biblia me está diciendo, no, el creyente tiene que luchar contra esto. Nunca, el Espíritu de Dios nunca está en paz como con lo que nosotros hacemos que no está bien. O por ejemplo, usted no saluda a alguien. Si usted es creyente, el Espíritu Santo te dice, hoy lo hiciste otra vez. Si usted se roba algo, quizás usted lo repite, pero cada vez que usted lo hace, usted dice, lo hice otra vez. Como en la voz, adentro en su vida, hay una lucha. El Espíritu de Dios está contra la carne. Los deseos de la carne que a veces nos impulsan nunca son librados del Espíritu de decirte, oye, a veces por eso no queremos venir a la iglesia, porque decimos, ya sé lo que el pastor va a decir. Y lo que va a decir es en contra de lo que tú hiciste o lo que nosotros pensamos. Mire, la Biblia dice que esa lucha existe y me dice, versículo 18, pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y de pronto aquí es que la dinámica de la carne no se vence con la religión del Antiguo Testamento, se vence solamente con Cristo. ¿Por qué usted resiste? ¿Por qué? What's the problem? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ahora usted se ha hecho judío?
y no cristiano. ¿De dónde viene? La ley en la vida no te da la victoria. Pablo dice, tengo en mi mente la ley está bien, pero el hacerlo no lo puedo hacer. La clave del cristianismo no es apuntarte que tú estás mal. La clave del cristianismo es salvarte de que estás mal. Acuérdense, un aplauso por favor. Yo sé que no tienen que aplaudir, pero para yo tomar un break, y la Biblia me dice, mire esto, la evidencia demarcada de nuestra lucha cuando somos religiosos no vence el problema que en verdad tú tienes. No me digas de creer, háblame de qué hacer. Y hacer también es qué sentir. En este versículo 19 en adelante yo veo 4 niveles de pecado, 4 niveles, porque siempre está profunda la cosa. Y el primer nivel son pecados obvios. Pues es fácil ver esto. Mire el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son, ese no es tu esposa, adulterio. Oye, ustedes no están casados, fornicación, inmundicia, pues todas las cosas feas de esa misma índole. Y lascivia, es entonces esa lujuria y esa sensualidad del mundo. Manifiestas son, pues tú mira, pues mírala, iba con ella, mira cómo va vestido, mira cómo se mueve, mira cómo se sienta, mira. Y ahí va todos los dedos. Se las lanza. Ese es el primer nivel de la carne. Y la Biblia me dice, el segundo nivel son pecados igual que el primero, pero más dudoso. Mira el versículo 20, idolatría. Hay gente que dice, pues yo no tengo nada malo con ver a la Virgen María y ponerle un vasito de agua. Yo no tengo nada malo con tener una fotografía ahí de San Judas Tadeo y todos los demás. Y yo no tengo problema con leer el horóscopo. Es más, que cuando estoy viendo la televisión y está uno de los programas solamente en español, que de pronto sale alguien ahí, vamos a preguntarle a nuestro, y la persona como si fuera del otro mundo, y viene y te dice, Virgo, y tú dices, me está hablando a mí. Es como que mira, el predicador te habla a ti y tú no lo quieres creer. Ahorita te voy a poner Social Security ahí. Pero no, cuando te dicen Virgo, pues, y usted no se puede mover de la pantalla, porque van a decir algo, usted no quiere escuchar, pero a ver si me casé con el Tauro. Y la Biblia me dice, esto es cosa que uno cree que están bien, idolatría, y dice la Biblia en versículo 20, hechicería. El horóscopo es decirte tu futuro sin que Dios te diga tu futuro. Es tú en control de tu futuro y tú haces tu trabajito. Mi familia iban a la iglesia con el sacerdote, pero abajo había cuando yo me escondía abajo, pero yo no me podía esconder abajo de la mesa, porque abajo de la cama, porque abajo de la cama había un vaso de agua con una herradura y había con un clavo y tenía un papel abajo. Yo no quiero tocar eso. Pero esos son la gente. Y decimos, bueno, eso no es tan malo. Una vez una persona, un año de muerto, su ser querido, y me invitan al pastor, porque yo enterré a la persona. El pastor ha pasado un año, venga para orar con la familia. Estoy ahí con la familia, está el retrato del hombre y tiene todo llenito de comida. Y yo, entonces, claro, yo vengo de otro país y me acuerdo de Juana Pérez, la espiritista, y yo digo, esto es igual. Pero ellos lo hacían como una cosa cristiana.
Se rezaba el Padre Nuestro, el Ave María. Pues uno dice, pues ahí está Ave María, aquí está el Padre Nuestro que está en los cielos. Ahí está. Pero era hechicería. Y son cosas como, digamos, no son dudosas, pero uno puede decir, bueno, tú lo adoras de esta manera, yo lo adoro de esta manera. La tercer nivel es todavía carne, son pecados que nosotros aceptamos. Y todavía es igual que el versículo 19. Mire el versículo 21, está en el 20 también, dice el 20, después de hechicería, enemistades. Nosotros conocemos personas que no se llevan bien con otra persona. Y los permitimos en nuestro grupo. Esa es la obra de la carne. No, el espíritu nunca está en paz ahí. Te dice, ay, ¿por qué esa iglesia siempre están peleando? ¿Por qué? Porque enemistades. El versículo 20, pleitos. Me dice en el versículo otra vez, contiendas, iras. Cuando la persona se enoja y se para y se va, esa es la carne, no es el Espíritu de Dios. Y la Biblia, y no importa de dónde viene, son pecados igual que la carne, aceptables. Yo me acuerdo esta pareja que vienen a hablar conmigo porque llevan 2 semanas sin hablarse. Y la mujer ya se enojó, vamos a ver al pastor, a otra iglesia. Gente de dinero. Es que esos problemas. Hay algunos de nosotros que vivimos así, pero ellos, 2 semanas hay que ir a ver al pastor. Me dice ella, pues no me está hablando pastor. Y le digo, bueno, ¿qué pasó? Entonces el hombre me dice, le puedo decir el nombre y ustedes conocieran. Y dice el hermano, pues déjeme decirle lo que pasó, pastor. La semana pasada, me dice como una historia, me dice, ella entonces no me habló. Y yo entonces en esta semana ahora ella me empieza a decir, good morning, buenos días, se le empieza a quitar. Y yo entonces ahora me enojé para que ella vea cómo se siente uno. La primera semana ella contra él y la segunda semana él contra ella. No me hablas a mí, yo no te hablo a ti. A ver cómo te sientes. Y la Biblia me dice, esa es la carne. Satanás viene y aquí ya no me necesitan. Es como trick or treat. Es como en la historia del diablo ese, de octubre 31, el Halloween, es que la gente viene, los muertos vienen a tu casa para decirte, dame algo o te como. Y tú entonces, para que los muertos no vengan a tu casa, pues tú pones una calabaza, así como si estuvieran sonriéndose, pero en verdad son almas de gente en el infierno, es lo que es. Y con eso, y con las telarañas, y con la cortada, y con el vampiro, y con todo, tú le decías a la gente en aquel entonces, no vengas aquí porque nosotros somos igual que tú. Y la palabra de Dios me está diciendo, en cierta manera, Satanás viene y toca, y aquí no me necesitan, aquí están igual que yo. Celosos y contienda y con pleitos y con problemas. Mire hermano, encuentre un lugar donde usted diga, aquí se cree lo que yo creo, aquí se predica lo que yo predicara si fuera, aquí es la casa de Dios. Si no, usted tiene mi libertad de encontrar paz para usted. La Biblia va a decir, el fruto del Espíritu es paz. Pero mire lo cuarto aquí, no solamente pecados obvios, pecados dudosos, pecados aceptables, pero pecados que nosotros nunca admitiéramos. También en el versículo 20 me dice celos, ven, versículo 21, envidias. Nadie dice, ay, le tengo una envidia. Nadie dice, ay, le tengo tanto celo. Yo quisiera ser como esa persona y no he podido ser. Y mira cómo Dios ha bendecido a esa persona y a mí no me ha bendecido. Quiero que Dios lo maldiga también para ponerme al mismo nivel. Uno nunca dijera eso. Pero la Biblia dice que Dios sí lo ve. Y que usted no puede vivir la vida victoriosa cristiana porque... Y no importa lo que usted haga, porque no es lo que usted cree.
es al final lo que usted hace en esto que se llama las obras de la carne. Mire, Pablo no dice, manifiestas son las obras de la carne, no puedes predicar bien, no dice eso. Eso lo dijo usted, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, pues la persona no canta bien. No, manifiestas son las obras de la carne, pues usted no se lleva bien. Acuérdense de eso. Yo te enseño, dice Pablo, un camino mejor. Si yo hablara en lenguas angelicales y si yo tuviera la fe de mover a las montañas y si yo me diera el cuerpo para ser quemado, diera todo mi dinero y lo trajera en la ofrenda especial a la iglesia y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, aun cuando resuena lindo, o címbalo que retiñe. Cuando tú chapeas el patio con el machete y dabas en la piedra. A veces que todo está bien en la casa y cuando llega papá, o cuando mamá se despierta mal, tú sabes que hoy es un día malo. Y la Biblia me dice, hay una lucha en nuestra vida, pero también hay una realidad. Que de celos, de envidia, de enemistades. Déjeme decirle aquí, hay veces que usted y yo vivimos como si Dios nos fuera a castigar. Si usted es uno de los versículos 19, y todo el mundo mira a ver cuáles son: adulterio, fornicación, y usted ya ahora levanta los ojos, ese no es usted. Pero los que hacen esto, viven con el temor de que Dios te va a disciplinar. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. Pues la gracia de Dios es larga. Pero vivimos con el temor. Vivimos con el temor. Pero las personas que practican los otros, la envidia, las disensiones, las contiendas, viven como si Dios está a favor de tus pecados. A veces vivimos como que Dios me va a castigar porque hay otra. Bueno, por eso. Pero a veces que sentimos que Dios no me va a castigar y yo sigo haciendo esto, no importa qué. Y usted tiene la idea de que sus pecados, Dios está enojado también con usted, a su favor, con el hermano, por cómo es a la persona. Y la Biblia me dice, manifiestas son las obras de la carne. Pero mire la diferencia. En el versículo, lo que Cristo hace, versículo 22, el fruto del Espíritu, no las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu quiere decir que hay un tiempo, hay un proceso y no es su obra, no es su proyecto, es el Espíritu de Dios con los años, como vamos a ver, trayendo cierta influencia a nuestra vida. Mire el versículo 22. El fruto del Espíritu, y no me dice los frutos, sino el fruto, recordándome que la vida cristiana es un racimo. No es que usted hace una cosa bien y le sale de chiripazo, que mira, me salió bien. Saludé a alguien, y mire, quedé bien. No, es todo el racimo de 9 uvas que están ahí en ese racimo, si no todavía usted necesita el fruto del Espíritu. Usted tiene el don del Espíritu, pero no tiene el fruto del Espíritu. Y los dones no aseguran su salvación. Porque en el día que Cristo venga, y yo le diré, dice el Señor, me dirán, en tu nombre hicimos milagros. Dones, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, sí, pero de acá para allá, yo nunca te conocí. Al final, hacedores de maldad. El creyente tiene una lucha, pero tienes que tener la lucha, hermano. Tienes que estar en la lucha, porque si ya tú te gradúas en tu nivel y dices, pues ya no cambio más. Y si no has cambiado en ese nivel, pues los dones espirituales son una obra del diablo, engañando tu alma. Una vez déjeme decirle cómo eso es. Una vez tuve un hermano, Víctor
Villaseñor. Me vino a la mente el hermano. Mi diácono en la iglesia bautista, el Buen Pastor, en Pasadena, Texas. Y lo entrenamos, hizo pastor. Y él entonces tiene que ir, recibe una llamada de su sobrino en uno de los pueblecitos ahí de Matamoros, cerca en la frontera. Y él entonces, su sobrino está endemoniado. Entonces él va a orar por el muchacho, porque él ahora está fuerte en la cosa de Dios. Y son como las 2 de la tarde y yo recibo una llamada. En ese tiempo no había celular. A mí me dicen que si yo tomara los cargos. Yo digo, ¿quién me está llamando a mí para que yo acepte los cargos? Y oigo soy Víctor, pastor. Yo acepto los cargos. Me dice, pastor, estoy aquí con mi sobrino. Me dice que ahí vienen los demonios. Le digo, amén, aguántate. Le dije, vamos, yo voy a estar orando por ti. Me dijo, no, pastor, es que me dice que vienen a caballo y que vienen vestidos como piratas. Y le digo, tu sobrinito está más mal de lo que usted cree. Y yo entonces le dije, mira, no importa cómo vengan vestidos los demonios, ellos vienen vestidos al nivel de la persona que le están influenciando en la mente. Influyendo en si usted ha crecido en una iglesia donde la unción es de Dios y el diablo también, pues el diablo te da unción sin darte fruto del Espíritu. Se viste de la manera que tú le crees a Él y no a Cristo. Cristo es humilde, aprended de mí, manso y humilde, tendréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si la vida cristiana ha sido un dolor para nosotros, quizás es porque nosotros no hemos entendido, no hemos tomado el yugo ligero del Señor y que el Señor nos da. Si estamos muy ocupados, es muy duro esto, usted no recibió el yugo de Dios, usted recibió el yugo de alguien que le hizo pasar, que era el Señor. Porque manifiestas son las obras de la carne. Si nosotros vemos a un hermano que está en inmoralidad, decimos, el hermano no es salvo. Y si vemos a una persona en adulterio, pues mira, ahí perdió la salvación. Pero ¿qué de un hermano o una hermana con pleitos y contiendas y eso? ¿Dónde está la iglesia que reconoce eso? No, esperanza es. Porque el pecado no es lo que está fuera nada más. Cristo dijo a la mujer, a la gente de la mujer, el que está limpio de culpa, que tire la primera piedra. Es lo que me está diciendo la Biblia. Quizá yo no hice el versículo 19, pero estoy en el versículo 20, o estoy en el versículo 21, y necesito el perdón de Dios también. Mire, si vivimos como si Dios me fuera a castigar es porque hay algo patente malo en la vida. Pero si vivimos como si Dios está a favor de mis pecados, está en contra del otro como yo estoy, pues estamos entonces, vivimos ignorando de que Dios también ve eso como la carne. ¿Qué nos arregla? Mire lo que dice Pablo, habla del fruto del Espíritu. Y inmediatamente cuando nos habla del fruto, mire, hay que hacerle la honra aquí en el versículo 22. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, uno se controla. Contra tales cosas no hay ley. Y uno, mire, ¿qué no arreglaría en un matrimonio el fruto del Espíritu Santo? ¿Alguien puede pensar en un caso? ¿Qué no arreglaría? Paciencia. ¿Qué no arreglaría? Amor. ¿Qué no arreglaría? Templanza. Usted organiza su día y está en control de sus emociones. ¿Qué no arreglaría? El gozo. ¿Qué no arreglaría? La benignidad, el desear lo mejor para la persona. La fe, el orar por el hogar, que tus hijos te vean orando. ¿Qué no arreglaría eso? Y la Biblia entonces me dice
el versículo 24, cuando habla de este es el fruto del Espíritu, ¿cómo yo llego al fruto del Espíritu? Versículo 24, este es la vida cristiana auténtica. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus, no la carne, sus pasiones, la carne con toda su estructura, con sus pasiones, y dice la Biblia aquí, y deseos. En otras palabras, nada más porque yo me siento así no quiere decir que estoy bien así. Y la Biblia entonces me está diciendo, el que es creyente trae la cruz de Cristo a ese feeling, a ese mood, a ese sentido, a ese sentimiento, a ese feeling que siento ahora. La Biblia me dice que los que son de Cristo aplican la cruz del Calvario a sus vidas hoy. Que Cristo, la cruz, mire, la cruz no es algo que sucedió y ya, y ahora trato yo de arreglar mi vida. Si la cruz sucedió y ya, y usted tratando ahora de vivir su vida, a que en su vida hay obras de la carne. Y la Biblia me dice, en todos nosotros está en mi carne, dice la Biblia, Pablo, pero la Biblia me dice que el creyente es esa persona, los que pertenecen a Cristo, son personas que siguen usando el mismo instrumento en su vida que los guió primeramente a Cristo, que es la cruz de Cristo. Y la idea es de entonces reconocerse que los deseos, que lo que uno siente, no diga, tengo que leer la Biblia para tratar de no hacer eso. No, usted lo que tiene que hacer es recordarse si esto es el Señor o no. ¿Es ese el Señor? Y eso, en otras palabras, nosotros no nos comparamos necesariamente con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos incitan que cometí adulterio, que hice esto, que hizo lo otro. Usted vive ahora que Dios lo va a castigar. O usted empieza a decir, pues esto no está mal, yo no vengo más a la iglesia, eso es mentira. Usted trata de echarle agua a la palabra de Dios para que no diga lo que dice. Pero la Biblia dice lo que dice, el problema no está en lo que dice. El problema está en cómo yo lo vivo. Y lo que usted necesita entonces es aceptar a Cristo, no solamente como su Salvador, su único y suficiente Salvador, aún en estas características de mi vida. Mira el capítulo 6, versículo 14 de Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El creyente nunca para. El creyente auténtico reconoce que Cristo murió por mis pecados, que aún Él tuviera que morir por mí, porque todavía en mí no mora el bien. Y la Biblia me dice en Gálatas capítulo 2, el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira a Pablo como el ejemplo. Regresamos a Romanos para concluir. Romanos capítulo 7. Entonces él dice, porque hay una realidad, yo sé que la ley es buena. Romanos capítulo 7, versículo 14, la ley es santa, es pura, es limpia, pero yo estoy vendido al pecado. El problema que Dios tiene que mandar a Cristo no es porque Él dio algo equivocado en la Biblia, sino porque el hombre no puede ir al nivel de Dios por ti mismo, porque si no sale la carne ganando tu vida. Que para usted vivir para Dios, usted tiene que humillarse y decir, lo bueno no está en mí. En otras palabras, al pasar la vida cristiana, usted se reconoce más pecador que antes. Usted va a necesitar a Cristo más cuando al final de su vida, que cuando usted primero comenzó como un inconverso en la vida. Y la Biblia me dice entonces que la realidad es ese reconocimiento de que lo bueno no está en mí. El pecado está en mí, el mal está en mí,
¿Y qué? ¿A dónde me lleva? Mire, usted va a decir, pastor, eso es toda mala noticia. No, mire un momentito. Dice la palabra de Dios, miserable de mí. Y ahí uno hace la correcta pregunta donde Dios te cambia. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Cuando usted dice, yo voy a tratar, yo lo voy a hacer, ahora sí, yo no lo voy a hablar de todas maneras, no, yo no lo voy a saludar, todo lo que uno hace, usted está todavía atado bajo la ley. Dios te castiga en tu mente. Y la Biblia me dice, pero la salvación viene cuando usted dice, miserable de mí. No hay escapatoria. Usted no es tan bueno como usted cree delante de Dios. Si Cristo no hubiera muerto, usted va al infierno con zapato, corbata, traje, carro, esposa e hijos. Todo el mundo de un solo viaje. Yo creo que usted tiene una incorrecta. Usted cree que el mensaje del cristianismo es darte a usted una manera para usted vivir en este mundo. No, el cristianismo es para darte a ti el reconocimiento de lo que Cristo vino a hacer. Para que en este mundo y en el futuro del mundo, que usted tenga vida y vida en abundancia. Y la Biblia entonces me recuerda, miserable, mire bien, no se me vaya, miserable de mí. Cuando usted llega ahí, la única pregunta no es ¿qué puedo hacer? Sino ¿quién? ¿Quién me tuviera misericordia? ¿Quién me encontrara como un pordiosero? ¿Quién me viera que como si fuera yo un leproso y viniera y me tocara de todas maneras? ¿Quién fuera aquel que si me hubiera sorprendido en el adulterio viniera y me dijera, no te condeno? Una y otra vez más, el mensaje de la Biblia es, ¿quién te puede librar de esto que tú eres, este cuerpo? Este monkey que tenemos en nuestra espalda, este mono en nuestra espalda. Y la Biblia entonces me dice, gracias a Jesucristo. Se llama esto, miserable de mí. Hay una película que se llama Les Miserables, en francés, para que usted vea. ¿Lo han visto? Necesita verla. A usted no le va a gustar porque no es una película de explosiones y gente matándose, mujeres desnudas, y no lo va a ver. Uno dice, ¿para qué ir? Vela. Y dice la Biblia, o la película, Les Miserables. Romanos 7, ahí está, versículo 25. Se llama el título de Romanos 7, 25. ¿Por qué? Porque explica, si usted no le enseña, explica Romanos 7. Y Gálatas 5. Es la historia de un hombre, el miserable. El miserable es un hombre que está preso porque le gusta robar. Una persona pobre que ha luchado y todo el mundo está mejor que él y él se da el derecho de decir, bueno, tú estás mejor que yo me llevo. En la iglesia donde yo era pastor, de la iglesia El Buen Pastor, mi esposa y yo teníamos que comprar papeles de baño todos los domingos, porque la gente que nosotros ministrábamos, a la gente, donde Dios siempre me ha mandado, era gente que veían los papeles de baño ahí y decían, la iglesia está mejor que yo, y se robaban los papeles de baño. Así es. Y cuando él veía eso, pues él se daba, yo me puedo enojar, yo puedo hacer esto porque mira cómo me han tratado a mí. Y la ley siempre lo agarraba, siempre lo agarraba. Y un día la ley le dice, ok, ahora te vamos a dar un break, pues ya cumpliste tu sentencia, pero cuidado que tú estás en probation, estás probado, tenemos los ojos echados. Y él entonces se va, en 2 días enseguida va a una iglesia para trabajar al sacerdote y se roba lo que ve. No había cambiado, la ley no cambia, la ley nada más te dice que está mal. Eres ladrón y te roban y robas. Y él se lleva unos candelabros de la iglesia y lo prenden, lo agarran, porque siempre cuando tú eres creyente siempre te agarran. Y agarraron y lo trajeron al sacerdote y el capitán de los soldados le dice, mira, este hombre, no me voy.
y lejos esté de mí el gloriarme en otra cosa que sea que la cruz de Cristo se vea en mi vida. Algunos de ustedes han desechado la cruz por los dones del Espíritu, y lo que ha enseñado que al final de su vida cristiana la cruz los sigue otra vez. Y uno no puede tener la victoria que quisiera tener, porque le falta lo que saboteamos nuestra vida somos nosotros mismos. Y la Biblia me enseña, pues no es el don, es el fruto. Y el fruto viene cuando la cruz se convierte en tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te pido una vez más que tú tengas tu mano en nuestra vida. Y tú que conoces, Señor, nuestros alejamientos. Señor, tú que conoces nuestros caracteres y la lucha. Ayúdenos a rendirnos finalmente. Y como creyente verdadero reconocer que el que pertenece a Cristo, no el que tiene que hacer esto para pertenecer, sino que el que pertenece a Cristo, una y otra vez más, mira a la carne con sus deseos y sus pasiones y la crucifica, la levanta a la cruz, porque ahí está la señal de mi vida. Y te damos a ti, Señor, el honor y la gloria. Antes de irse, hermano, hermana, si usted todavía no le ha invitado a Cristo en su corazón, si en su vida hay luchas, hay algunas de estas áreas en la vida, ¿cómo las puedo cambiar? Usted tiene que llegar al punto de decir: yo soy más malo de lo que creo. Y cuando está en esa desesperación, mirar a aquel que lo quiere más a usted de lo que usted puede imaginarse. Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor. Dígale así, levante su mano donde usted está. Dígale: Señor, gracias te doy por tu vida. Gracias por morir por mí. Gracias por tu sangre. Gracias por limpiarme de ese pecado. Gracias, Señor. Levante su mano en esta noche, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti, Señor, el honor y la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Antes de irnos a nuestro tiempo con celebrar el Thanksgiving, las acciones de gracias,